mucho ese Milei con la cara de no hay plata. Flor Abasto, ¿cómo estás? Qué ¿Bien? cambiado que estás, Laucha. Laucha tuvo un problema de tiroides y engordó. En Hola, 5 Rami. minutos engordó y le salió la barba y se le cayó el pelo. ¿Todo bien, Rami? Todo bien. Estamos nosotros, que somos los productores del programa, junto con el resto del equipo, con Guido Sarachi, también está Marco Federman. Pará, porque todos tienen un rol. Hoy tienen un rol porque hoy, en las efemérides, en el día como hoy, esa es la acción. Cuando yo te diga, ahí te van a estar. No, afuera, porque se tiene que escuchar eso se tiene que escuchar. Estamos preparando en vivo, porque hoy, en el hashtag, en el día como hoy, dijimos que fue el lanzamiento en el año 97 de la película más taquillera en la historia del cine. Peliculón, ¿Qué mi es favorita. Titanic? Ahora, yo te pregunto, la escena más icónica de esa película, hubo dos. Vamos a recrear una seguro. En este momento están concentrados, se armó una locación especial, un esfuerzo grandísimo de producción, la radio al servicio de esta escena que nosotros a modo de homenaje vamos a recrear en la cúpula. ¿Están preparados? ¿Es la escena que estoy pensando? Barto de Ledone, que me contaron hoy, y lo quiero hacer públicamente, que fue actriz de niña. Otro level. Entonces está en otro nivel. Laucha, que también supo actuar en algún momento, que también lo vamos a contar. Los dos conductores del programa van a recrear la escena icónica. Hay dos. ¿Una cuál es? Para mí, si vos me decís icónica, estoy volando, Jack. Esa es una. Estoy volando. Después la otra, hay que ver si alcanza. Es la de la puerta, ¿no? Cuando sí. Dijo que no había lugar y había lugar tranquilamente. Pero si está todo dispuesto, a ver, dame un poquitito de la original. Tenemos en audio, me encanta el audio español. No sé, a ver, está Titanic. A ver. Sujétate a la barandilla. Escuchen. me muero, Pará. Ponémelo un cachito para atrás porque el diálogo es clave. No lo había escuchado en Va español. a apelar a su historia de actriz en el Teatro La Nona Barto de Ledone y sus condiciones de actor. Laucha, presten atención a este diálogo que es clave. Dale, tíramelo, Guido. Nunca había escuchado. Sujétate a la barandilla. Mantén los ojos cerrados, no mires. No los abro. Ahora súbete a la barandilla. Barandilla. Estoy volando. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confío en ti. Ay, me encanta. Ahí abre los brazos Rose. Ay. Y viene la parte. Subime con toda la música porque esto explota. Abre los ojos. Abre los ojos. Y. ¡Ah! ¡Estoy volando! Estoy volando. No, espectacular. No, pará, porque yo nunca había escuchado la versión española. Esto es mundial. Parame ahí. Mirá lo que es el barco. ¿Llegó el dron? Todavía no, pero ya lo vamos a entender. Señoras y señores, cupuleros, en un esfuerzo de producción gigantesco, toda la radio al servicio de esta escena, hoy, 19 de diciembre del 2023, a un año de la Copa del Mundo y un día después, nosotros vamos a homenajear en este espacio la escena icónica de la gran película Titanic. Yo los dejo, lo vamos a ir acompañando, con una escena, nos vamos a emocionar. Todo suyo, señor director. Ay, no. Me muero porque aparece la bocina. Tenemos que ir relatando despacio. Le entró un poco de agua al micrófono. Hay un problema con el micrófono, claro. Hola, Ahí. hola, ahí está. Ahí está, Jack. ¿Cómo andan? ¿Bien? Dale, Jack. Rami, ¿me escuchás? Te escucho. ¿Cómo sale esto? Sale perfecto y ya estás actuando. ¿Y cómo se ve bien? ¿Hay que empezar a actuar? Joaquina, no sé cuál es el rol que aparece en Está cámara. tocando el violín, está tocando el violín. Joaquina, en realidad es la violinista. muy Le bien. falta el violín. Está ¿Para qué te digo? Luz, Dale. cámara, acción. Oye, Rose. Te hago una consulta. ¿Alguna vez te has propuesto ver lo que sucede en la proa del barquito? No, y me encantaría. ¿Tienes ganas de que nos acerquemos? Pues dale, cojamos el barco. Esa palabra me interpela. Acerquémonos a la barandilla. ¿Para qué viene ese sonido que sale de la flauta?
El equipo de redes está a full. Y también la gente que toca el violín. A ver el violín cómo suena. El violín tiene que ir a un luthier rápidamente. Acércate, Rose, vamos a la barandilla. Sí. Estamos recreando la escena de Titanic. Para Impresionante. atrás. Esto no se puede caer. Esto es en vivo. No te olvides el neutro, no te olvides el neutro. Todo lo que digas debe ser en neutro. Jack, ¿qué es esta bandera? No la reconozco porque es negra. Es negra porque es en honor a los del CONICET. Y todo... y todo... Después de esto, Es el país, es una metáfora sobre la República Argentina. pronto estará todo privatizado y tendremos que reemplazarlo con bolsas de consorcio. Prepárate. La bandera argentina es una bolsa negra. Sí, claro. Me subiré y ten cuidado porque Esto se va a dar vuelta, ¿no? me tengo que subir. Estira los brazos. Cuídense, por favor. Ponte en el medio. Me está tocando la teta. Me acabo de tocar un seno, perdón. Acabo de tocar. ¡Abre los brazos, Raúl! Yo te tengo. Te estoy teniendo de acá, boludo, por eso lo tengo. No, boludo, abrí. Pero el gallo. No te olvides del neutro. ¡Abrí los brazos! Miedo, Jack. ¡Estás volando, Raúl! Muy brillante. Espectacular. Muy bueno. Basta, dijo. Volvemos en vivo. Estamos en vivo desde el Titanic. El Titanic de la cúpula, en la terraza de Radio Provincia de Buenos Aires, en la 97 UNE. Acá nos pueden encontrar por la UNE, ok. Y es. Pero ese. El baile del caño en el Titanic. Antes de que se hunda. Jack, ¿por qué te Se va a poner en apareas? bola, Jack. Antes de que se hunda el barco. Siento que estoy en Esperanto. Metele música de electrónica, metele. Se picó en el Titanic, señores. Esta es la escena que nunca mostraron. Este es el Real Jack. El Real Jack. Se va a la mierda, Rose. Revisado, es Titanic revisado. Se picó en el Titanic antes de que se hunda. Díganle al de la flauta que pare de tocar porque es insoportable. Se picó el Titanic. Pará, porque lo está dando todo. Está dando todo. Se agarró Ahí está de el la- agua. Está rodeado de agua, Jack. Se agarró de la proa Vuelve Rose. y hace bailes como. ¡Oh! ¡Ay, se cayó! Se cayó. Cayó Jack al agua. Esa toma no nos favorece. Bueno, muy bien. Muy buena actuación de los conductores recreando. Esto es histórico. No, Esto. yo quiero decir que el neutro de barco es nivel profesional. Sí, evidentemente sirvió esa actuación de pequeña porque muy buen desempeño. Después de esto, no hay forma, mientras estamos agregando la... Para Él lo de... seguramente se va a sacar las ganas de andar en eso. Sí, pero para, no Sí, quieren... pará, ¿cómo lo vemos? Pará, doy vuelta a la escúchame, cámara. no quieren hacer... ¿Me escuchás, Barto? Eso, ¿Quién me eso. escucha? Sí, yo te escucho. ¿No quieren te- hacer la de la mesa? Hay una mesa La de ahí la que mesa. está preparada. La Sí. hacemos la de la Bueno, pará, tabla. mientras- Cuidado el aire, por mientras favor. van a que buscar la vale tabla, yo les ¿Cómo digo la tabla? que esto... Para mí la tabla es esta, ¿eh? es es la a ver, versión cumbia. La versión cumbia. ¿Quién la canta? Muy bueno. A ver. Subí la Melo, ¿eh? De Rose, necesitas la flauta porque estás tocando el piso. Ay, muy Bueno, pará. bueno, Después de esto, es imposible que ustedes no entren ya al canal de YouTube y empiecen a suscribirse, nos sigan siempre Lo damos a través de la todo. cúpula 97 la UNE, ok. Ahí se suscriben y nos pueden ver todos los días. Después pueden buscar el programa, lo van editando, lo van copiando, van compartiendo a través de la UNE, que son todas las redes sociales, del Instagram, el Twitter. Nos siguen en YouTube, pero también no perdamos de vista que somos una radio, el espíritu de todo esto es una radio y así estamos en el 97.1. Se pierden algunas cosas, pero si vos escuchás la radio, después llegás a tu casa en un rato y buscás el celular, este delirio que acabamos de hacer recreando la escena de Titanic. No tiene desperdicio. También, No tiene desperdicio, sí. también pueden hacer su propia filmación de la escena de Titanic, Sí. y Ahí está, mandarla. ahí está. Volvemos. La escena... No, pero está ella arriba de la tabla. Pero vos Es no al sos- revés. Pará, el Laucha no es Rose. Claro. Él es Jack. Tiene que ¿Qué estar hace? Barto arriba de la tabla. Cualquier cosa es buena para desnudarse. ¿Se está desnudando el conductor? Me estás mostrando una parte que nadie quiere ver. No, Estamos viendo el terrible. cielo. La que tiene que estar Barto es arriba de la puerta. Para la otra escena icónica. Para- la, Estamos... la escena es la que están en el océano. Perdón por tampoco. Perdón. En el océano. Rose, Acaba de llegar una carta documento. Marco Ferman está despedido de la radio. Se vuelve ingeniero Magwitch con lo que tiene. Como vino. Con una mano delante y otra atrás. Está hace? despedido Marcos.
No anda el micrófono, Ay, no hay nos producción, quedamos con señoras y las señores, con el ganas. agua. Yo, mirá. Mirá cómo nos Quiero tapa el hacer- quiero agua. hacer algo, mirá. Mirá cómo nos tapa el agua. Entregar el aire de la radio. Mirá, Pará. ¿Cómo salir de ahí, no? Y la otra lo tiene que arrastrar. Rosa, lo vergonzoso esto que está pasando. Vamos un poco de música. Preocupado por la gente del CONICET, preocupándose por nuestro trabajo. Sí, por Dios. Sí, ojalá que no hayan visto esto. Ojalá que el contrato lo podamos firmar antes de que vean esto. Ya venimos.